Gracias. Así es que vamos a tomarla, el versículo, cada versículo uno a uno, y esperando que el Espíritu Santo nos revele y nos dé convicción a nuestras mentes, a nuestros corazones, de apreciar lo que tenemos delante de Dios y buscar más de su presencia. La parábola comienza de esta manera, hablando que entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas fueron prudentes y 5 de ellas insensatas. Así es que aquí, hermanas, lo que estamos viendo es una boda. Vemos que en las bodas de antes habían mujeres o señoritas que eran casi como las damas de una quinceañera casi, pero en esta historia son aquellas damas o lo que le llaman en inglés ladies in waiting, que están ahí esperando la boda, esperando que suceda todo eso, que son parte de la boda, son parte de esta procesión y de esta fiesta oficial que es una boda. Así es que vemos que ellas eran parte de esta procesión, tenían invitaciones para estar en la boda. Estas personas no eran personas que llegaron sin invitación, estaban invitadas a esta boda. Pero aquí vemos una realidad, que la Biblia nos dice que en el reino de los cielos hay prudentes y hay insensatos. Y en esta parábola estamos hablando de insensatas y prudentes, ¿verdad? Y aunque se habla de mujeres, obviamente la Biblia siempre está hablando en sentido general, en el sentido que está hablando de toda la creación de Dios, hombres y mujeres, pero aquí se usa el ejemplo de las 10 vírgenes de mujeres, porque estamos hablando de una boda. Y habla de que la mitad de ellas eran prudentes y las otras eran insensatas. Pero vamos a ver por qué. Dios no nos dice solamente que unas eran prudentes y eran insensatas y lo deja ahí. Nos dice por qué esto era así. Dice el versículo 3. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Allí comienza ya el problema. La lámpara que yo le enseñé, le dije que la luz funciona a base del aceite. El aceite es el combustible de su lámpara para que usted tenga luz que la alumbre en la oscuridad. Las insensatas comenzaron a llamar, llevaron sus lámparas, pero dicen, no llevaron aceite o posiblemente no llevaron suficiente aceite. Versículo 4 dice, mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas, dice, fíjese bien, el aceite lo llevaban obviamente en sus lámparas, pero obviamente ellas llevaban más aceite aparte en sus maletas o en una bolsa aparte, como toda mujer que lleva su cartera, y yo he sido testigo que las mujeres en su cartera llevan de todo, ¿ok? Y unas más que otras. Algunas piensan que su carro es una cartera y ahí llevan todo. Pero bueno, esto es algo interesante, ¿verdad? Y dice así, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, dice. Y versículo 5, y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Fíjese bien, aquí se durmieron todas. Obviamente ellas están esperando que venga el novio, que venga a abrir la puerta del lugar. Es una invitación para todas oficial, es un evento que están esperando, pero el esposo se tardó y ellas cabecearon, ningún problema con eso, todas cabecearon, pero unas eran prudentes y unas eran insensatas. La Biblia lo hace esto extremadamente muy claro. Y dice así, versículo 8, entonces, versículo 5, perdón. Y a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle, dice aquí. Entonces, dice, todas aquellas vírgenes, todas, se levantaron y arreglaron sus lámparas.
las insensatas y las prudentes, todas recogieron sus lámparas, sabían que necesitaban las lámparas para poder ver en la oscuridad. Y versículo 8, y las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Obviamente aquí las insensatas que no trajeron aceite se dan cuenta que la llama de su lámpara se empieza a apagar porque hace falta aquella ingrediente que usted necesita, que es el combustible, que es el aceite, ¿verdad? Esto no sé si a usted le ha pasado que cuando ignora la luz de la gasolina, el carro empieza a toser. Solamente una vez en la vida me ha pasado eso y es lo más feo que le puede pasar a uno. Una vez alcancé a llegar a la gasolinera y como que unos ángeles de Dios me empujaron, pero la verdad nunca más quiero volver a usar esos ángeles. El punto es este que obviamente ya se dieron cuenta que les hacía falta el aceite, pero vemos acá que las prudentes le respondieron, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ir más bien, dice, a los que venden y compran, dice, para vosotras mismas. En otras palabras, las prudentes dijeron, mira, nosotros necesitamos aceite. Nosotros venimos preparadas a la boda. ¿Por qué mejor ustedes no van y compran aceite de los que venden aceite? Ellos les van a vender y así ustedes tienen aceite para ustedes y nosotros tenemos aceites para nuestras lámparas. Bueno, las vírgenes insensatas por lo menos acataron a la prudencia de las mujeres prudentes en este aspecto. Aquellas fueron a traer más aceite. ¿Ok? En eso por lo menos no fueron insensatas. Versículo 10 dice aquí, pero mientras ellas iban a comprar vino, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Voy a detener. Al principio de la serie, hermanas, de las parábolas de Jesucristo, yo les dije una regla que usamos para, para nosotros entender lo que Dios nos quiere comunicar a través de una parábola o a través de un texto bíblico. Es bueno ver palabritas, es bueno ver el contexto, la cultura, todas estas cosas nos ayudan. Y en la cristianidad, nosotros por lo general, la imagen del aceite siempre por lo general tiene un simbolismo. Y el simbolismo es que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo general, esa es la imagen y el símbolo del aceite, que es la unción de Dios en nuestra vida, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos influye en nuestras vidas. Pero yo les quiero recordar algo, ¿ok? Y no es que estamos rompiendo aquí las reglas de cómo vemos la interpretación de la Biblia en ciertas áreas. Pero yo le quiero recordar que cuando se trata de las parábolas de Jesucristo, les quiero recordar que Jesús, cuando dijo una parábola, él estaba dando una exposición de una historia. Él estaba contando una historia. Puede ser real o puede ser que él la hizo. Muy posible, todas estas historias serán reales. Y por lo general, el mensaje era era un tema, no era que podemos agarrar una cosa de acá y otra cosa acá. El mensaje por lo general siempre era uno, era algo que Dios quería transmitir. Por lo general, como le digo, en esta parte, en esta parábola, el aceite no significa el Espíritu Santo. En esta parábola. Porque aquí vemos algo bien interesante y ustedes lo van a ver en todo el tema de la parábola. ¿Qué es lo que dice acá? Las prudentes entraron a la boda cuando el esposo abrió la puerta. Todas cabecearon, pero las que entraron fueron las que llegaron preparadas y las que tenían aceite en sus lámparas.
Y las que no entraron fueron las que no traían aceite en sus lámparas y fueron a comprar aceite, pero luego cuando regresaron, ¿qué es lo que pasó? La puerta estaba cerrada. Y miren lo que pasa acá. El versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, yo no las conozco. ¿Se acuerda que les dije yo a ustedes que todas estas vírgenes eran parte de la invitación oficial? Estas mujeres no eran mujeres desconocidas, eran invitadas especiales de esta boda. Pero aquí de repente estamos mirando que estas mujeres que se les olvidó el aceite, que fueron a comprar aceite, que regresaron con aceite en sus lámparas, encuentran la puerta cerrada de la fiesta. Y cuando tocan la puerta, el encargado de la puerta les dice, ustedes no son invitadas, no las conocemos. Fíjense qué interesante y qué terrible a la vez, porque miren lo que contestan las vírgenes, el versículo 12, perdón, el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que yo no las conozco. No pueden entrar a la boda. ¿Se acuerda que yo les dije que por lo general el simbolismo de el aceite es el Espíritu Santo? Por lo general lo es. En esta parábola no lo es. En esta parábola el simbolismo del aceite y las lámparas es la salvación. So vemos acá que 5 mujeres estaban salvas y 5 mujeres no tenían salvación en su vida y no entraron al reino de los cielos cuando vino su Señor. Así es que en esta parábola vemos una advertencia sobre a nuestras vidas, porque vemos que estas mujeres eran parte de la boda oficial. Y en la iglesia nosotros tenemos hombres y mujeres que son parte de la iglesia, que son parte de la invitación oficial de Cristo a ser parte de su reino. Han sido invitados. Son personas que participan activamente en las actividades de la iglesia. Son personas que dan sus diezmos, personas que cantan, pero al final del día algunos no tienen salvación. Y esto es la cruel y real realidad que Dios nos revela en esta parábola, que no todos son salvos. No todo, dice, el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, dice. Solamente aquellos que son escogidos. Mire, algo importante acá. En el versículo 11, usted se da cuenta que aquí dice, las vírgenes dicen Señor, Señor. Esa no es una repetición vana. En diferentes lenguajes, hay diferentes maneras de hacer énfasis en algo. Algunos usan exclamation marks, algunos alzan su voz para darle énfasis a algo, algunos ponen entre paréntesis palabras para hacer énfasis. Bueno, en este lenguaje antiguo, la manera de hacer énfasis en el sentido de relación era que se decía 2 veces el nombre de una persona. Y cuando Dios quería comunicar, yo te conozco a ti, si usted se da cuenta, Dios repetía el nombre 2 veces. Cuando Dios le habló a Moisés por primera vez, que Moisés se acercó a la zarza que ardía, pero no se consumía, ¿qué fue lo que Dios dijo? Dijo, Moisés, Moisés. En otras palabras, Dios le estaba comunicando a Moisés, Moisés, yo te conozco. Y obviamente Dios nos conoce desde antes de la fundación de este mundo. Dios ya nos conocía. Y fíjese, lo mismo están diciendo aquí
Las vírgenes, cuando dicen, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero ¿qué dice el Señor? Yo no las conozco. So, si se da cuenta, aunque ellas comunican, Señor, tenemos una relación contigo. Venimos a la iglesia, pagamos nuestros diezmos, leemos tu palabra, pero aunque la persona diga, yo te conozco, la realidad es otra, que es que lo más importante no es decir que yo le conozco a Dios, sino es que Dios me diga a mí que Él me conoce a mí. Porque si se da cuenta, aunque ellas digan que yo te conozco, Dios, y tengo una relación contigo, Dios les dice que es una verdadera contradicción porque dice yo no las conozco. Y esa es una realidad acá que vemos, que hay personas que creen que conocen a Dios, pero la realidad es otra. La realidad es que están todavía perdidos. Y eso es lo que nos revela esta parábola. Y qué triste es eso, hermanos, saber, hermanas, saber que hay personas que vienen a la iglesia, pero su vida no ha cambiado. Personas que vienen a la iglesia, pero la iglesia no se ha metido en sus vidas. Personas que vienen y dicen que no mienten, que no hacen cosas al mal por su prójimo, pero cuando salen de la iglesia su realidad es totalmente diferente y Dios conoce los corazones de cada uno. Es una realidad, hermano, que nosotros tenemos que ver. Esta parábola, hermano, a mí lo que me da convicción de tener en cuenta que nuestra salvación es el tesoro más grande que Dios nos ha dado y que ninguna vez, en ningún segundo de nuestra vida, tenemos que tomarlo como algo frío, como una frialdad. No, hermanos, porque tenemos que cuidar, la Biblia dice, nuestra salvación con temor y temblor. Porque si usted se da cuenta, aquí acabamos de recibir una revelación terrible. Y esa es que estas mujeres creían que conocían al esposo, al dueño de la boda, pero el esposo les revela, les dice que no las conoce. Y esa es una realidad, hermana, que vamos a tener cuando venga el Señor a recoger a su iglesia, que el Señor va a venir solamente por aquellas mujeres que son suyas. Dios va a venir por aquellos hombres que fueron suyos. Recuérdese, nuestro Dios no es un político. Nuestro Dios no es alguien que quiere quedar bien con nosotros. Nuestro Dios solamente va a quedar bien con su palabra, con las promesas que él ha hecho a su pueblo, y que la realidad es esta. Mira, hermana, no hay nada de malo en decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú me conozcas. Yo no quiero decir que solamente yo te conozco, pero yo quiero saber que tú me conoces a mí. Eso se llama tener temor a las cosas de Dios. Mire, lo contrario de la salvación eran los fariseos, que creían que se ganaban a Dios con toda su perfección, que creían que se ganaban a Dios con todo lo que sabían y estaban más perdidos que muchas otras personas allá en el mundo. Pero aquí vemos, hermanos, que eran 5 mujeres y otras 5 mujeres eran parte de la procesión de la boda. So vemos aquí que la iglesia, hermanos, está llena de personas que tienen salvación en su vida y personas que no tienen salvación en su vida. Esa es una amarga y sincera realidad. Y las personas, miren, muchas personas saben que no están bien con Dios, pero no quieren arreglar su vida, o quieren posponer arreglar su vida, o se justifican su vida, porque aquí no estamos hablando de la motivación de las mujeres acá, de estas vírgenes. Simplemente tenemos el hecho revelado que 5 entraron a las bodas y 5 no entraron a las bodas. Esa es una realidad que aquí vemos que Dios nos revela acá cuando Él dice, yo a ti no te conozco. Y vemos, hermanos, que hay otras versículos de la Biblia que nos dicen exactamente lo mismo,
Porque dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, allí la repetición otra vez del nombre del Señor, no una vez, sino dos veces, donde decimos, Señor, yo te conozco. Yo participé en la iglesia, Señor. Yo oré por las personas. Señor, yo saqué demonios. Y hermanos, la Biblia dice eso, que hay personas que le van a decir a Dios, Señor, ¿te acuerdas de mí? Yo era aquel que oraba. Yo era aquel que saqué demonios. Y si usted se acuerda, Dios le dijo a los 70 discípulos que regresaron, no se alegren de que los demonios les hacen caso, dice. Alégrense de que sus nombres están escritos en el reino de Dios o en el libro de la vida. ¿Qué es lo que les dijo Dios? No se fijen en esas cosas. No es el poder, no son los dones que te salvan. Es mi simple misericordia en tu vida que te salva, porque yo soy el rey. Si usted se acuerda, las vírgenes, esta historia está montada en el reino de los cielos. O Dios está hablando de su reino, donde Él es el rey, donde Él es el monarca, donde Él es el que manda. Y nosotros somos sus súbditos del Señor. Tenemos que ver la realidad que el Señor nunca va a violar su palabra. Y que Él dice, los que van a ser salvos son aquellos que son suyos, aquellos que han sido fieles, aquellos que le temieron temor en su vida y que reconocieron que sin él nada podían hacer en sus vidas. Nada de lo demás salva al ser humano, ni su justicia, ni lo bueno que él es, ni cuántos diezmos da, y no estoy diciendo que no dé sus diezmos, obviamente la iglesia funciona con la generosidad de cada uno de sus contribuidores, pero esas cosas no nos salvan. No nos salva, no nos salva a cuántas personas sanamos, no nos salva qué tan grande es nuestro ministerio. La Biblia no habla de nada de eso. El ladrón que estaba en la cruz se salvó en su último momento y todo lo que hizo en su vida fue robar, ser un criminal. Lo que lo salvó a él fue la pura misericordia de Dios en su vida. Él solamente vino con su pecado y reconoció que Jesús estaba ahí siendo crucificado y él no tenía culpa de ser crucificado y que él sí tenía culpa y debería de estar en esa cruz. El ladrón reconoció, yo sí me merezco estar en esta cruz. Jesús no se merece este dolor que yo estoy pasando. Y él en ese mismo día estuvo en el paraíso porque Dios, Jesucristo, se lo prometió. Así es que, hermanas, esta es una parábola que nos debería de despertar en el sentido de que nuestra salvación es preciosa. Nuestra salvación es una bella salvación de Dios. Es el regalo más hermoso que tengo. Dios nos va a regalar cosas en esta vida. Nos va a regalar casas, nos va a regalar hijos, nos va a regalar ahorros, una buena vida. Pero al final de todo, nada nos vamos a llevar. Lo único que nos vamos a llevar es esta preciosa salvación cuando Dios venga a su iglesia a levantar. Y esta es una promesa, amadas hermanas, que Dios no retarda su venida. Dios va a venir un día. Dios puede venir a su vida a través de dos maneras. Usted puede morir prematuramente. Y el que muere prematuramente, pero muere con Cristo, esa fue la venida de Cristo en su vida. Y él se junta con su Salvador. Él ve con sus ojos cuando muere en esta vida, cierra sus ojos en esta vida y las abre en la eternidad. Lo primero que va a ver es a su Señor. Y de igual manera, aquellos que tal vez estén con vida, cuando el Señor venga en las nubes a su pueblo a levantar, allí van a tener esa realidad de que su Señor los va a reconocer o su Señor no los va a reconocer como sus hijos. Esa, hermana, es una realidad, que en la iglesia hay ovejas y hay cabritos. Y la realidad es que eso siempre va a ser así, eso nunca va a cambiar. El Mateo nos da otro ejemplo del campesino que siembra su fruto y que dice que hierbas crecen
Y los obreros le preguntan al dueño de la tierra, le dice, ¿quieres que arranquemos la hierba? Dice, no la arranquen, porque posiblemente si van y arrancan la hierba, van a lastimar las plantas buenas que he puesto ahí de mi padre. Así es que Dios no arranca, hermanos, por decir, la hierba mala que son las personas que no son parte de su reino, porque si no, también tuviera Dios que arrancarnos de nosotros, porque todos somos malos, hermanos. La realidad es que lo único que nos salva es la pura misericordia de Dios en nuestras vidas, que nosotros hemos tenido el favor de Dios en nuestras vidas, ningún mérito para nosotros a glorificarnos en él. Así es que eso es lo que vemos en el versículo 12. Mas él respondió y dijo, de cierto, yo no os conozco. Y eso es lo que Dios va a responder a algunos de personas que van a la iglesia. Y es una verdadera tristeza que los pastores lloran en sus iglesias porque saben que personas no quieren tener en realidad nada que ver con Dios. Muchas personas van a la iglesia, hermanos, por simple compromiso. Muchas personas van a la iglesia cristiana porque es la religión de su familia. Esa es una realidad, pero la realidad es que eso no salva. Y como yo le he dicho muchas veces, Dios no tiene nietos ni primos, Dios solamente tiene hijos e hijas. El versículo 13 dice esto, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así es que Dios pone allí la advertencia, que nosotros tenemos que velar. Si usted se da cuenta, las vírgenes cabecearon, todas se durmieron, pero las prudentes se despertaron cuando vino el esposo, prepararon sus lámparas y pudieron entrar a la boda. Y eso es lo que Dios va a celebrar con nosotros. Cuando Él venga por su iglesia, Dios va a tener una especie de un banquete, de una boda, y Cristo es el que nos va a servir en esa cena. Y ese es algo que vamos a ver, donde nosotros vamos a ver al Señor tal como Él es, como un amigo. Y es una cena, hermanas, que yo en realidad no me la quiero perder. Y cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con ustedes, de ir a la iglesia, de leer mi Biblia, me acuerdo de lo tanto que usted y yo necesitamos de Dios. Porque hay a veces, hermanas, que tenemos que reconocer que a veces no nos sentimos como despertarnos en esta vida y actuar como cristianos. Hay días que tenemos eso, pero cuando leemos las palabras nos recuerda lo tanto que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Así es que esta es una parábola que deberíamos de leer siempre porque nos recuerda de la realidad de la cristianidad, que hay muchas invitaciones, pero no todos las van a abrir. No todos van a venir y atender la atención a esa invitación. Esta realidad, hermanas, está desde el libro de Génesis, está desde el libro de Éxodo. Hay una realidad bien extrema. Mire, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, y con esto voy a terminar para que usted vea esa realidad de cómo el ser humano es malo y él no quiere tener nada que ver con Dios. Y nos debería empujar esto a nuestras rodillas, a siempre estar en la presencia de Dios. Si usted se acuerda, el pueblo de Israel llegó a Egipto como una aldea de 70 personas. 400 años después que ellos se reproducieron, salieron 600,000 hombres de Egipto. Por eso decimos que fue casi 1,000,000 de personas, porque solamente se contaban a los hombres. Obviamente, el hombre tenía a su esposa y la esposa tenía 2, 3 hijos, o fácilmente había 1,000,000 de población ya de israelitas en los campamentos de Egipto. Así que cuando Dios los sacó de esclavitud a través de la mano de Moisés, ellos fueron y caminaron en el desierto por 40 años, porque se quejaron de Dios, se quejaron del agua, se quejaron del desierto, se quejaron de Moisés, y Dios se enojó con ellos.
¿Se acuerda? Dios les prometió la tierra prometida, les dijo que escogieran un espía de cada tribu, 12 espías en total, para ir a inspeccionar la tierra prometida. De esos espías, 10 trajeron un mal reporte y 2 trajeron un buen reporte. Dijeron, la tierra está preparada, trajeron la fruta, para que viera el pueblo de Israel que la tierra que Dios había prometido era tal como Dios la había dicho. Pero los 10 que trajeron el mal reporte trajeron solamente lo negativo. Dijeron, son gigantes los que hay ahí, tienen murallas fuertes, son hombres armados, no podremos nosotros ir con ellos. Aunque usted podría decir, ellos estaban siendo realistas, Roberto. Bueno, esta manera de ser realista cuando Dios ha dicho lo contrario, no fue con Dios. Así es que de todas esas personas, las únicas que entraron a la tierra prometida fueron 2 personas. Fue uno que no se quejó, y Josué. ¿De cuántos, hermanos? De 1,000,000. Eso es algo que nos debería de hacer pensar. De 1,000,000, solo 2 Dios les permitió seguir adelante. Los demás murieron. Y de ahí es que sale después a la siguiente generación de los hijos, a donde Dios les vuelve a explicar la ley en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Así que, hermanas, ya estamos viendo desde el principio que la realidad del hombre y la mujer es que ellos sin Dios están perdidos. Y cuando nosotros vamos diferente a lo que Dios dice, Dios nos rechaza. Dios honra a los que le van a honrar. Así que con eso en mente, quiero terminar esta parábola y orar y meditar en ella, porque eso es lo que nos debería hacer, meditar en las cosas de Dios. Porque en este mundo, cuando yo me despierto, lo único que veo es mentira, juicio, idolatría. Solamente tengo que ir y abrir la puerta de mi casa y ya veo gente deshonrando a Dios. Y eso nos debería causar, hermanos, de decir, Señor, ten misericordia de mi población, porque estoy enseñándole a Dios que yo le amo y yo amo a su creación y Dios se encarga de lo demás. Nunca tomemos una actitud como los fariseos, hermanos, que decían, oh, qué bueno Dios que no soy como ellos. Cuidado con esa actitud, porque esa actitud no la prueba Dios. Pero la actitud, Señor, todo alrededor de mí es idolatría, Señor. Sálvanos, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Esa es la actitud exacta que tenemos que tener delante de nuestro Dios. Así es que, hermanas, eso concluye hoy la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas que no trajeron aceite en sus lámparas, y la falta del aceite en esta interpretación de la parábola quiere decir que ellas no tenían lo necesario para entrar al Rey de los cielos. Y eso es, no tenían salvación. Conocían de Dios, pero Dios no las conocía a ellas. Así es que esa es la triste realidad de esas vírgenes. Que Dios bendiga esta porción de su palabra. Si tienen alguna pregunta, la podemos comentar ahorita. Tenemos 10 minutos. No sé si todo quedó claro, más. Yo he terminado mi exposición de la parábola de las 10 vírgenes. Si puede ver la foto que puse ahí, hay muchas fotos muy bonitas de esta parábola. Y allí usted ve las 5 que entraron, a las que le abrió la puerta al Señor, y las 5 que están tocando. Por eso me gustó esta foto, porque daba las dos partes, las que llegaron. Y aunque aquí no se ve muy triste la situación, hermanos, pero hermanos, eso va a ser el día más triste de la vida de cualquier ser humano, que Dios le cierre la puerta. Eso, usted perdió la guerra, usted simplemente perdió la guerra. Así es que esto
es una parábola que a mí me hace temblar. A mí me hace temblar y me hace pensar en lo bueno que Dios ha sido en mi vida. Y eso es lo que vemos acá en esta parábola, que el Señor no abrió la puerta. Y lo tenemos en Noé también pasó eso, cuando se cerró la puerta, ya no se volvió a abrir. Quedó todo claro, hermanos. Sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque ahí puedo yo mirar las prudentes. Ahí está Berta, está Leti, está Eva, está la hermana Silvia y estoy yo. Amén, amén, amén. Qué bien, qué bien. No, sí, pues eso es lo que esperamos, que seamos prudentes. Amén, hermano, amén. ¿Alguna otra cosa más, hermano? Hermano, yo tengo una pregunta. Sí, O dígame. sea, a veces uno como cristiano no sabe, o sea, uno quiere seguir las reglas de Dios, pero a veces unas personas, yo apenas estoy entrando al cristianismo, de transición del católico al cristianismo. Pero a veces yo no entiendo, hay muchas iglesias de diferentes definiciones y yo todavía no entiendo la diferencia entre las iglesias